Hay una crueldad que duele más que cualquier otra. No la de los enemigos, no la de los extraños, no la de la persona que salió de tus entrañas, que cargaste en brazos, que miraste dormir con ese amor que no cabe en ninguna palabra del idioma. La crueldad de un hijo. Esa es la que no tiene nombre suficientemente grande para contenerla. Doña Carmen Villegas tenía 63 años y vivía en una casa pequeña de paredes amarillas en el barrio Manrique, en Medellín. Una casa que ella misma había pintado 3 veces a lo largo de los años, porque el sol del barrio era inclemente con los colores y porque Carmen era de las personas que creen que una casa bien cuidada es una forma de amor propio que no requiere dinero. Tenía una mata de sábila en la entrada, una imagen del Sagrado Corazón en la sala y una cocina donde había pasado tantas horas de su vida que las paredes habían absorbido el olor permanente al hogao y al café que ella preparaba cada mañana con la misma devoción con que otras personas rezan. Había enviudado a los 41, cuando su esposo Gilberto murió de un infarto que no avisó y que se llevó con él los planes que los dos tenían para cuando los hijos crecieran. Desde entonces, Carmen había sostenido sola lo que quedaba. Había trabajado como modista, como vendedora de minutos, como empleada doméstica en casas del norte de la ciudad, donde llegaba en bus de hora y media y regresaba en la oscuridad con los pies cansados y la dignidad intacta. Había hecho todo eso para que sus 2 hijos terminaran el bachillerato, para que el mayor pudiera estudiar sistemas en el SENA, para que nunca desfaltara el almuerzo ni los útiles, ni la certeza de que alguien los esperaba en casa. El mayor se llamaba Sebastián, 28 años, técnico en sistemas, empleado de una empresa de telecomunicaciones en el centro de Medellín, con un sueldo decente que le había permitido alquilar un apartamento en Laureles, ese barrio que en Medellín funciona como frontera simbólica entre los que llegaron y los que todavía están llegando. Sebastián había cruzado esa frontera y había decidido, de una manera que nunca dijo en voz alta, pero que se notaba en cada gesto, que prefería que nadie recordara de qué lado había empezado. Era buen mozo, alto, de piel morena clara, con esa seguridad física de los hombres jóvenes que han descubierto que su apariencia abre puertas y han decidido que eso es suficiente mérito. Tenía amigos nuevos, del trabajo y del gimnasio, con apellidos que sonaban diferentes a Villegas, y con historias de vida que no incluían buses de hora y media, ni paredes amarillas en Manrique. Y tenía una novia. La novia se llamaba Valeria Ríos, 25 años, comunicadora social, de familia de clase media alta del sector El Poblado. Bonita de esa manera que sabe que lo es y que ha aprendido a usarlo como moneda. Valeria no era mala persona en el sentido profundo del término, pero sí era el tipo de persona que mide los ambientes con rapidez y que había aprendido desde pequeña que ciertas cosas, ciertas personas, ciertos orígenes, complicaban la narrativa que uno construía sobre sí mismo. Sebastián la quería con esa intensidad ansiosa de quien teme perder algo que cree que no merece del todo. Y esa ansiedad lo había llevado, gradualmente, a tomar decisiones que en otro momento de su vida no habría tomado. La primera vez que Sebastián se avergonzó de su madre en público fue en una reunión familiar a la que llevó a Valeria por primera vez. Carmen había preparado sancocho, había comprado gaseosas, había puesto un mantel bordado que guardaba para las ocasiones. Cuando Valeria comentó algo sobre la decoración de la casa, con una sonrisa que era amabilidad forzada, Sebastián había dicho con una ligereza que dolió más que si lo hubiera gritado: «No le hagas caso a la casa, mami tiene su estilo particular». Carmen había sonreído, había seguido sirviendo el sancocho. Nadie más en la mesa lo notó, pero Carmen lo notó, y guardó ese momento en algún lugar adentro donde se guardan las cosas que duelen demasiado para examinarse de frente. Eso fue el principio. Lo que siguió no fue un evento único, sino una acumulación. La vez que llegó con 3 amigos sin avisar y Carmen salió a saludar con el delantal puesto, y Sebastián dijo con una risa que buscaba complicidad: «Mami siempre cocinando, no puede estar quieta». La risa no era cruel en la superficie, pero tenía adentro algo que reducía a Carmen a un personaje pintoresco, a un detalle de color local, a algo que se tolera con afecto condescendiente. La vez que Valeria preguntó dónde había estudiado Carmen, y Sebastián respondió por su madre antes de que ella pudiera abrir la boca. Ella no estudió, pero es muy recursiva.
como si la recursividad fuera un premio de consolación para los que no tuvieron otra opción. Y luego estaba lo del sábado de febrero. Ese sábado, Sebastián había llevado a Valeria y a 4 amigos a almorzar a la casa de Carmen, no porque quisiera compartir a su madre con ellos, sino porque el plan original había fallado, y la casa de Carmen era una solución logística conveniente. Carmen, que no sabía nada hasta esa mañana, había hecho lo que siempre hacía, organizó lo que tenía, fue al mercado con lo poco que había en el presupuesto de la semana, y preparó un almuerzo que olía a todo lo que es generoso y real en una cocina de barrio. Los amigos de Sebastián eran del tipo que usa el humor como jerarquía social. Comentaron la casa con esa condescendencia disfrazada de simpatía, que es peor que el desprecio abierto, porque no te da ni siquiera la claridad de saber que te están atacando. Uno de ellos, un muchacho llamado Tomás, que trabajaba en una firma de publicidad y que tenía la costumbre de opinar sobre todo con una autoridad que nadie le había otorgado, dijo que la casa tenía ese sabor auténtico de barrio, con una sonrisa que hacía que la palabra auténtico sonara a insulto. Carmen sirvió el almuerzo sin decir nada, puso los platos, ofreció más, preguntó si todo estaba bien con esa hospitalidad suya, que no requería aprobación para existir. Y entonces, Tomás, mirando la sala, señaló la imagen del Sagrado Corazón y dijo con una risa: «Doña Carmen, y ese cuadro lo consiguió en Zagalejo». Risas en la mesa. Carmen abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, Sebastián dijo, con una sonrisa dirigida a Valeria: «Mami es muy devota, no le quiten su cuadro o se arma». Risas, y Carmen, que había abierto la boca para defender algo que le importaba, la cerró, y sonrió, porque no sabía qué más hacer. Valeria no se rió, fue la única. Miró a Sebastián con una expresión que él no supo leer en ese momento, pero que era el principio de algo que tardaría en entender. Esa noche, cuando todos se fueron, Carmen recogió los platos sola en la cocina. Su hija menor, Andrea, que vivía con ella y que había presenciado todo desde la puerta de su cuarto, salió y la encontró lavando con una expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido al cansancio de quien carga algo durante demasiado tiempo. «Mami», dijo Andrea. «Estoy bien», dijo Carmen sin voltear. «No tienes que». «Estoy bien, mija», y siguió lavando, con las manos metidas en el agua caliente y jabonosa, con el olor del hogao todavía en el aire, con la imagen del Sagrado Corazón mirando desde la sala. Carmen Villegas lavó los platos del almuerzo que había preparado para un hijo que la había usado como paisaje de fondo, y siguió en pie, porque era lo único que sabía hacer. Valeria Ríos no era la villana de esta historia, era algo más complicado, una testigo que tardó en decidir qué hacer con lo que veía. Había empezado a salir con Sebastián 8 meses antes, atraída por esa seguridad suya que en los primeros meses había parecido solidez, y con el tiempo había empezado a parecerse más a una fachada. No era que Sebastián fuera mal novio en términos convencionales. Era atento, era generoso con su tiempo, la hacía reír, pero había algo en él que Valeria no podía terminar de definir y que ese sábado en la casa de Manrique finalmente tomó forma. La noche después del almuerzo, Valeria no pudo dormir. Pensó en el rostro de Carmen cuando cerró la boca antes de responder, en la manera en que siguió sirviendo y sonriendo como si nada, en la imagen del Sagrado Corazón que probablemente había estado en esa pared desde antes de que Sebastián naciera, y pensó en Sebastián riendo con sus amigos a costa de la mujer que lo había sostenido solo durante años. El lunes llamó a una amiga suya, Marcela, en quien confiaba para pensar en voz alta. Le contó lo que había pasado. Marcela la escuchó y dijo algo simple que se quedó en la cabeza de Valeria. El modo en que un hombre trata a su madre es el modo en que va a terminar tratándote a ti cuando ya no tenga que impresionarte. Valeria no rompió con Sebastián de inmediato, pero algo cambió en la manera en que lo miraba. Sebastián, que no sabía nada de esto, siguió con su vida con la tranquilidad de quien no ha examinado lo que está haciendo, porque examinarlo sería incómodo. Fue a la casa de Carmen el fin de semana siguiente, solo, sin avisar, como hacía cuando necesitaba ropa lavada o algún documento que guardaba ahí. Carmen lo recibió como siempre. Le preparó café, le preguntó cómo estaba Valeria, le preguntó si había almorzado.
Sebastián tomó el café, buscó lo que necesitaba y antes de irse dijo algo que tenía la estructura de una advertencia, pero el tono de una queja. «Mami, cuando vengan mis amigos, no salgas con el delantal puesto, y la próxima vez que vengan, no tienes que contarles toda la historia de tu vida». Carmen lo miró. «¿Yo conté alguna historia?» «Sí, lo del trabajo en las casas y todo eso. Esas cosas no hay que contarlas». Silencio. Carmen dejó la taza sobre la mesa con una calma que le costó más de lo que Sebastián nunca sabría. «¿Por qué no?» «Porque no viene al caso, mami. La gente no necesita saber todo». «¿La gente o tu novia?» Sebastián no respondió. Agarró las cosas y se fue con la prisa de quien no quiere terminar una conversación que empezó a ponerse verdadera. Andrea, que había escuchado desde el corredor, esperó a que la puerta se cerrara y luego fue donde su madre. Carmen estaba de pie en la cocina, con las manos apoyadas en el mesón, mirando por la ventana el patio pequeño donde tenía sus matas. «Mami, ¿estás bien?» Carmen tardó un momento. Luego dijo, «¿Tú crees que me avergüenzo de haber trabajado en casas ajenas?» «No», dijo Andrea. «Yo tampoco», dijo Carmen, y en su voz había algo que no era solo respuesta, sino afirmación, la clase de afirmación que uno necesita decir en voz alta de vez en cuando para recordar que es verdad. Lo que Sebastián no sabía, lo que nadie en su círculo de laureles sabía, era que Carmen Villegas había estado sintiendo algo desde hacía 3 meses que no le había dicho a nadie excepto a su médico. Un cansancio diferente al cansancio de siempre, un dolor en el pecho que iba y venía, una falta de aire que a veces la despertaba de noche. El médico le había pedido exámenes. Los exámenes habían mostrado algo que requería más exámenes, y los exámenes siguientes habían mostrado algo que requería una decisión. Carmen necesitaba una cirugía cardíaca, no de urgencia inmediata, pero sí pronto. Una válvula que no funcionaba bien y que sin intervención iba a seguir deteriorándose. El médico era claro, con la cirugía, pronóstico excelente. Sin ella, el deterioro sería progresivo e irreversible. El problema era el costo. El sistema de salud cubría una parte, pero había una diferencia que Carmen no tenía manera de cubrir sola. Andrea ganaba lo justo para sus gastos básicos, y Sebastián, que tenía el sueldo más sólido de los 2 hijos, no sabía nada todavía. Carmen había decidido no decírselo hasta estar segura de todos los detalles. En el fondo, aunque no se lo dijera a sí misma con esas palabras, también había una parte de ella que no sabía cómo pedirle algo a un hijo que llevaba meses dejándole claro que prefería que ella ocupara menos espacio. Fue Andrea quien finalmente lo llamó un martes en la noche, sin pedirle permiso a su madre, con esa valentía directa de los que no tienen paciencia para los rodeos cuando algo importante está en juego. Sebastián escuchó lo que Andrea le dijo en un silencio que fue cambiando de textura a medida que entendía lo que significaba. Cuando Andrea terminó, él preguntó, «¿Por qué no me dijo nada?» Andrea tardó un segundo. «¿Tú crees que ella sabe cómo pedirte algo?» La pregunta aterrizó en algún lugar de Sebastián que había estado cerrado y que esa noche, en la oscuridad de su apartamento de Laureles, se abrió con una incomodidad que no tenía precedentes en los últimos años. Colgó, se quedó sentado en el borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo pensó en su madre, no como un elemento de su pasado que había que administrar, sino como una persona concreta, con un cuerpo que estaba fallando, con una vida que había sido completamente dedicada a él y con una dignidad que él había estado pisando sin darse cuenta de que lo hacía, o lo que es peor, dándose cuenta y haciéndolo de todas formas. Llamó a Valeria, le contó lo de la cirugía con la voz de quien necesita decirle algo a alguien, pero todavía no sabe exactamente qué es lo que está diciendo. Valeria escuchó y luego dijo, «Sebastián, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a ver a tu mamá sin necesitar algo?» El silencio que siguió fue muy largo. Sebastián fue a la casa de Manrique al día siguiente después del trabajo. Llegó sin avisar, como siempre, pero esta vez sin nada que buscar. Solo llegó. Carmen estaba en la cocina preparando la comida. Cuando escuchó la puerta y vio que era él,
Se secó las manos en el delantal y lo saludó con esa naturalidad suya que no guardaba rencor, porque el rencor requiere una energía que Carmen necesitaba para otras cosas. Sebastián se sentó en la mesa de la cocina, que era donde siempre habían tenido las conversaciones reales cuando era niño, y miró a su madre moverse por ese espacio que era completamente de ella, con esa eficiencia tranquila de quien conoce cada centímetro de su territorio. «Andrea me llamó», dijo. «Lo sé». Carmen no dejó de revolver el hogao. «¿Por qué no me dijiste?» Carmen dejó la cuchara sobre el mesón, se giró, lo miró con esa mirada suya que no acusaba pero que tampoco pretendía que las cosas eran diferentes de lo que eran. «Sebastián, ¿tú me hubieras escuchado?» La pregunta era simple, la respuesta honesta era complicada. Sebastián abrió la boca y no salió nada durante un momento que se sintió muy largo. «Mami, yo... No tienes que explicar nada ahora», dijo Carmen, y volvió al fogón. Pero Sebastián sí necesitaba explicar, o más exactamente necesitaba decir algo que llevaba tiempo sin decir, y que esa noche, en esa cocina que olía a hogao y a café, finalmente encontró el camino hacia afuera. «Me da vergüenza», dijo en voz baja. Carmen se quedó quieta. «No tú», se apresuró a agregar. «Me da vergüenza yo, lo que he hecho, las cosas que he dicho». El silencio en la cocina era denso y necesario. El otro sábado, con mis amigos, Sebastián se pasó la mano por el cabello. No debía haber dicho lo que dije, ni ese día ni los otros días. No debía haberlo hecho nunca. Carmen se giró despacio. Lo miró. En sus ojos no había triunfo ni tampoco perdón fácil. Había algo más complejo. La expresión de una madre que lleva años esperando que su hijo la vea de verdad y que ahora que está pasando, no sabe exactamente qué hacer con ello. «¿Sabes lo que más me dolió?», dijo Carmen con una voz que era firme sin ser dura. «No fue que te rieran ellos, fue que tú los ayudaste a reírse, que tú abriste la puerta». Sebastián no respondió, porque no había respuesta que valiera. «Yo trabajé en casas ajenas, lavé ropa ajena, limpié tizos ajenos, llegué de noche con los pies malos para que tú y tu hermana tuvieran lo que necesitaban. Y eso no es algo que me avergüence. Eso es algo de lo que me enorgullezco, porque lo hice con honestidad y lo hice con amor. Lo que me duele es que tú no lo veas así». Sebastián tenía los ojos húmedos. No lloraba exactamente, pero estaba en ese borde donde el llanto y la vergüenza son la misma cosa. «Yo sí lo veo así», dijo. «Ahora sí lo veo». Carmen lo miró durante un momento más, luego fue al fogón, sirvió 2 platos, los puso en la mesa, se sentó frente a su hijo y dijo: «Come». Y comieron juntos en silencio, que es a veces la forma más real que tiene el amor de repararse. Lo de la cirugía se resolvió de una manera que Sebastián no esperaba. No fue solo él quien aportó. Cuando Valeria se enteró de los detalles completos, habló con sus padres, que tenían una fundación pequeña de apoyo a procedimientos médicos de personas sin recursos suficientes. No era caridad exactamente, sino un mecanismo de gestión que permitía complementar lo que el sistema de salud no cubría. El trámite tomó 2 semanas. Sebastián aportó su parte. Los padres de Valeria facilitaron el resto a través de la fundación, y Carmen, que no sabía nada de la participación de la familia de Valeria hasta que ya estaba resuelto, recibió la noticia con una gratitud que no sabía cómo expresar en palabras, y que por eso la expresó de la única manera que conocía, cocinando. Invitó a los padres de Valeria a almorzar, preparó todo lo que sabía preparar bien, puso el mantel bordado, limpió la casa con la misma dedicación con que la pintaba, y cuando llegaron, los recibió sin delantal, con su mejor blusa, con esa dignidad natural suya que no requería ni disculpas ni adornos. Los padres de Valeria, que eran personas con más dinero que pretensiones, se sintieron más cómodos en esa casa pequeña de paredes amarillas de lo que Sebastián había esperado. El padre de Valeria, don Ricardo, le dijo a Carmen en algún momento de la sobremesa que su hogao era el mejor que había comido en años. Carmen le dio la receta sin que se la pidiera, escrita a mano en una hoja de cuaderno, porque esa era su manera de hacer amigos. Valeria observó todo eso desde su silla. Observó a Sebastián observar a su madre con una expresión que no había visto en él antes, una mezcla de amor y admiración, y algo parecido a la vergüenza convertida en reconocimiento. La expresión de un hombre que está viendo a alguien por primera vez, aunque lleve años mirándola. Después del almuerzo, mientras los hombres hablaban en la sala, Valeria ayudó a Carmen a recoger en la cocina.
Trabajaron juntas en silencio un momento, y luego Carmen dijo sin mirarla, con esa costumbre suya de decir las cosas importantes mientras hace otra cosa: «Gracias por lo que hiciste». «No hice nada», dijo Valeria. «Sí hiciste», dijo Carmen. «No sé qué le dijiste a Sebastián, pero algo cambió, y eso también fue tuyo». Valeria no respondió de inmediato. Luego dijo: «Doña Carmen, yo debí haber dicho algo antes, cuando estaban todos aquí, y él dijo lo que dijo. Yo no dije nada». Carmen la miró. «Pero tampoco te reíste». Valeria recordó ese momento, el sábado del almuerzo, cuando todos rieron y ella no pudo. «No, no me reí». «Eso también cuenta», dijo Carmen, y siguió recogiendo. La cirugía fue en jueves de marzo. Sebastián pidió 3 días de permiso en el trabajo. Andrea se tomó la mañana libre. Los dos estuvieron en el hospital desde las 6 de la mañana, cuando Carmen entró en preparación preoperatoria, y siguieron ahí cuando la llevaron a cirugía a las 8 y durante las 4 horas siguientes, en que el tiempo en la sala de espera tiene esa textura específica de los momentos en que uno no puede hacer nada excepto esperar y pensar. Sebastián pensó mucho en esas 4 horas. Pensó en cosas que no había pensado en años. En su padre Gilberto, que murió cuando él tenía 14 años, y de quien había heredado esa costumbre de peinarse hacia atrás que nunca había conectado con él hasta ese momento. En los años después de la muerte de su padre, cuando Carmen había empezado a irse antes del amanecer y volver de noche, y él se había quedado con Andrea en la casa, haciendo las tareas y calentando la comida que su madre dejaba preparada. En cómo nunca había pensado en lo que eso costaba, en lo que cuesta levantarse cada mañana cuando uno está exhausto y asustado y solo, y hacerlo de todas formas, porque hay 2 niños que dependen de que uno lo haga. Pensó en la imagen del Sagrado Corazón, en cuántos años llevaba en esa pared, en cuántas noches Carmen había mirado hacia ese cuadro pidiendo algo que a veces llegaba y a veces no, pero frente al cual ella seguía de pie de todas maneras. Pensó en Tomás y su comentario sobre San Alejo, y sintió una vergüenza tan física que tuvo que levantarse y caminar por el corredor del hospital durante 10 minutos para que se le asentara. Sebastián lo vio caminar y no dijo nada. Solo cuando volvió a sentarse le puso una mano en el brazo brevemente, ese gesto suyo de hermana menor que siempre había sabido cuándo el silencio era lo correcto. Valeria llegó a las 10:30 con café y algo de comer, porque nadie había desayunado bien. Se sentó junto a Sebastián, le dio el café, y tampoco dijo nada porque tampoco era momento de palabras. Era momento de estar, que es a veces la forma más difícil y más necesaria del amor. El médico salió a las 12:15 con esa expresión de los cirujanos cuando las cosas salieron bien, no eufórica, sino tranquila, la tranquilidad específica de la competencia satisfecha. «Todo salió excelente», dijo. «La señora Carmen es una mujer fuerte, está en recuperación. En un par de horas pueden verla». Andrea lloró. Sebastián no lloró, pero cerró los ojos por un momento largo, y cuando los abrió había algo diferente en ellos, como cuando una habitación que ha estado a oscuras recibe luz por primera vez y uno ve los muebles que siempre estuvieron ahí, pero que en la oscuridad no existían. Cuando los dejaron entrar a la habitación de recuperación, Carmen estaba despierta, algo adormilada por la anestesia que todavía se estaba yendo, con suero en el brazo y monitores a su lado, y esa palidez específica de quien acaba de atravesar algo grande. Pero cuando vio entrar a sus 2 hijos, sonrió, con esa sonrisa suya que no necesitaba energía para aparecer, porque venía de un lugar más profundo que la energía. Sebastián se acercó, se sentó en la silla junto a la cama, tomó la mano de su madre, esa mano trabajada y conocida que había sostenido la suya cuando era niño y que él había dejado de ver en algún punto del camino hacia su apartamento de Laureles. «Mami», dijo en voz baja, «te debo una disculpa de verdad, no de esas que se dicen rápido para que el otro las acepte». Carmen lo miró. «Te debo una disculpa por haberme avergonzado de ti, por haber dejado que otros se rieran de lo que tú eres, por haber actuado como si tu vida fuera algo que había que esconder. No hay nada en ti que esconder, hay todo en ti que mostrar,
y me tomó demasiado tiempo entenderlo. Carmen apretó su mano. No dijo nada por un momento. Luego dijo, «Ya lo entendiste. Eso es lo que importa». «¿Me perdonas?». Carmen lo miró con esa expresión suya que mezclaba firmeza y ternura en proporciones que solo una madre maneja. Andrea, desde el otro lado de la cama, se limpió los ojos con el dorso de la mano tratando de que no se notara y notándose completamente. Valeria esperó afuera de la habitación. Cuando Sebastián salió 20 minutos después, tenía los ojos rojos y esa expresión de quien ha dejado ir algo pesado que llevaba cargando sin saberlo. La miró. «Gracias». «¿De qué?», dijo ella. «Por no reírte ese sábado, por preguntarme lo que me preguntaste, por...» buscó las palabras, «por hacerme ver». Valeria lo miró por un momento, luego dijo algo que Sebastián recordaría siempre. «El hombre que eres cuando nadie importante te está mirando, ese es el hombre que eres de verdad. Ese es el que quiero conocer». Carmen se recuperó en 6 semanas. 6 semanas en que Sebastián fue a la casa de Manrique más veces que en el año anterior completo. No a buscar nada, a estar. A sentarse en la cocina mientras ella cocinaba, a ver televisión con ella en la sala bajo la imagen del Sagrado Corazón, a escucharla hablar de cosas que antes él había dejado pasar con la impaciencia de quien tiene otros lugares donde estar. Descubrió cosas sobre su madre que no sabía. Que de joven había querido estudiar enfermería y no había podido porque su familia no tenía los recursos. Que tocaba la guitarra, mal pero con entusiasmo, y que la guitarra seguía en el cuarto guardada desde que Gilberto murió, porque tocarla sola le ponía triste. Que tenía una amiga del alma desde los 15 años, doña Lucía, con quien hablaba por teléfono todos los jueves durante exactamente 1 hora, sin falta, desde hacía casi 50 años. Cada una de esas cosas le llegaba a Sebastián como una pequeña revelación, no porque fueran extraordinarias, sino porque demostraban lo que había estado ignorando, que su madre era una persona completa, con historia, con sueños no realizados, con amores y pérdidas, y una vida interior que existía completamente independiente de él. Un sábado, durante la recuperación, Sebastián fue a la casa con Valeria. No para un evento, no con amigos, solo los dos. Carmen preparó café y arepas, y los 3 se sentaron en la sala a hablar durante 2 horas de nada importante y de todo lo esencial. En algún momento, Carmen sacó un álbum de fotos, fotos viejas, de cuando Sebastián era pequeño, de cuando Gilberto vivía. Las miró con esa atención genuina de quien está viendo algo que le importa porque le importa la historia de la persona que está al lado. Señaló una foto de Sebastián a los 5 años, con una camiseta de rayas y una sonrisa desdentada. ¿Este eres tú? Ese soy yo, dijo Sebastián con una sonrisa. Igualito, dijo Valeria, y lo miró con una ternura que no tenía nada que ver con la apariencia, ni con el apartamento de Laureles, ni con nada de lo que Sebastián había creído que lo hacía valioso. Carmen los observó a los dos y sintió algo que hacía tiempo no sentía. Tranquilidad. No la tranquilidad de que todo estaba resuelto, porque la vida no funciona así, sino la tranquilidad de que su hijo estaba en el camino correcto, que el muchacho que había perdido el norte un tiempo lo había encontrado de nuevo, y que a veces los hijos necesitan perderse para entender de dónde vienen. 3 meses después de la cirugía, Sebastián organizó una reunión. La organizó con cuidado, pensando en cada detalle de una manera que no había pensado en nada en mucho tiempo. Llamó a sus amigos del trabajo y del gimnasio, incluyendo a Tomás. Los invitó a un almuerzo, no en un restaurante de Laureles, en la casa de Manrique. Llegaron con esa actitud suya de siempre, con sus comentarios y sus jerarquías sociales disfrazadas de humor. Y Sebastián los recibió en la puerta con Carmen a su lado, presentándola no como mami, con una sonrisa de disculpa, sino por su nombre completo. Les presento a Carmen Villegas, mi mamá, la persona más trabajadora y más digna que conozco. Hubo un silencio de un segundo.
Luego Carmen los invitó a pasar con esa hospitalidad suya que no pedía permiso para ser generosa. Durante el almuerzo, cuando Tomás hizo un comentario sobre la decoración con esa sonrisita suya de siempre, Sebastián lo miró directamente y dijo: «Esta casa la sostuvo mi mamá sola durante más de 20 años después de quedar viuda. Cada cosa que ves aquí tiene una historia que vale más que cualquier cosa que yo tenga en mi apartamento». Tomás no respondió. Nadie respondió. Y en ese silencio había algo que Sebastián sintió como una liberación. El silencio de haber dicho la verdad en voz alta frente a las personas a quienes antes les había entregado el poder de hacerles sentir vergüenza. Carmen, que había escuchado desde la cocina, siguió revolviendo el hogao. Pero esta vez sonrió de verdad. De esas sonrisas que no se ven, pero que se sienten en todo el cuerpo. 6 meses después de la cirugía, un domingo de septiembre, Sebastián llegó a la casa de Manrique con una guitarra nueva. No dijo nada, solo la puso sobre la mesa de la sala. Carmen la miró, luego lo miró a él. «Para que no esté guardada», dijo Sebastián. Carmen tocó las cuerdas con la punta de los dedos. Hizo un acorde torpe y desafinado que llenó la sala pequeña de un sonido que hacía décadas no existía en esas paredes. Andrea salió de su cuarto a ver qué era ese ruido, y cuando vio la guitarra y vio la expresión de su madre, se sentó en el sillón sin decir nada, con esa sonrisa suya de hermana menor que siempre supo cuándo el silencio era lo correcto. Y Andrea Villegas, con sus manos trabajadas y su blusa de domingo y la imagen del Sagrado Corazón mirando desde la pared, tocó otro acorde. Desafinado también, pero suyo. Completamente suyo. Esta es la historia de Sebastián, que tardó en entender que el origen no es algo que se esconde, sino algo que te define, y de Carmen, que nunca dejó de ser quien era aunque su hijo tardara en verlo. Una historia que nos recuerda que las manos que te sostuvieron cuando no podías caminar solo merecen ser tomadas con orgullo, no escondidas, que la dignidad no tiene marca ni dirección, y que a veces el amor más grande es el que espera pacientemente a que uno crezca lo suficiente para merecerlo. Si esta historia te hizo pensar en tu mamá, en alguien que te sostuvo sin que lo valoraras, o en un momento del que hoy te arrepientes o del que hoy te enorgulleces, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer cada uno. Comparte este video con alguien que necesite recordar hoy que nunca es tarde para volver a ver a las personas que siempre estuvieron ahí. Y si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete a Finales Asombrosos. Aquí cada historia es un mundo completo, lleno de humanidad, emoción y finales que no olvidarás. Nos vemos en la próxima historia.